Buenos días. Vamos a empezar entonces con el cuarto módulo, que es el módulo de antimicrobianos. Y vamos a ver la parte de conceptos generales y la parte de introducción a los antimicrobianos. A la hora de un tratamiento con un antibiótico, hay que tener en cuenta la causa de la infección. Si es una infección por virus, si es un hongo, si es una bacteria, si es un protozoo, porque van a cambiar los medicamentos. Además, en algunos casos, como en las infecciones virales, generalmente no hay un tratamiento específico. Cuando hablamos de antibiótico, nos referimos más a un medicamento que va a tener actividad contra bacterias. Cuando hablamos de antimicrobiano, hablamos en general medicamentos que van a tener actividad contra microorganismos. En el caso de los antibióticos, un medicamento puede tener actividad, puede matar, puede afectar varios grupos de bacterias. En el caso de los virus, y lo vamos a ver por allá al final del módulo, un antiviral sirve contra 2, 3 tipos de virus máximo y no va a tener como tanta actividad, no va a tener tanta capacidad de estar matando bacterias. Debo tener entonces en cuenta la actividad del antibiótico. Y en ese caso vamos a hablar de un espectro antimicrobiano o espectro del antibiótico. Espectro también se denomina o es sinónimo el cubrimiento. Entonces yo puedo hablar de espectro, de actividad o de cubrimiento. ¿Contra qué bacterias sirve ese antibiótico? Yo digo entonces que la oxacilina cubre Staphylococcus aureus streptococcus. Ese es el espectro de la oxacilina. ¿Contra qué bacterias sirve? ¿Contra qué bacterias tiene actividad el antibiótico? Idealmente, uno debería tener una idea, tener un resultado de laboratorio de cuál es la bacteria que está causando la infección. Eso es lo ideal. Depende también de la circunstancia, depende del tipo de infección. Entonces hay un paciente con una infección urinaria, ha tenido varias veces la infección urinaria, repetición recurrente. Le hago un cultivo en la orina, cultivo, y por medio de ese cultivo me van a aislar, me van a encontrar con una muestra del paciente en el laboratorio, van a hacer que crezca el grupo de bacterias que está asociado a la infección. Entonces lo ideal sería tener un cultivo y en el cultivo le van a decir, vea, entonces en este cultivo de orina creció Escherichia coli. Tiene un absceso, le hicieron un drenaje, llevan la pus al laboratorio, cultivan ese material purulento y le dicen tiene bacterias anaerobias, tiene tal bacteria, Peptostreptococcus, Corynebacterium, algo así. Entonces con el cultivo hay un aislamiento y ahí le dicen a usted cuál es la bacteria que está causando la infección. Eso se lo van a reportar en unas unidades, por llamarlo de alguna forma, que son las unidades formadoras de colonias. Y le van a dar un número mágico que es el número de 100.000.
Cuando a usted en un cultivo le reportan más de 100.000 unidades formadoras de colonia, estamos hablando de infección. Tenga en cuenta, si a un paciente le reportan en un cultivo, eso claro dependiendo del sitio del cual se extrajo la muestra, si le reportan menos de 10.000 unidades formadoras de colonia, probablemente esa bacteria no es la de la infección. ¿Qué pasó? Puede ser que el cultivo se contaminó o la muestra se contaminó. Es decir, otra bacteria que no tiene que ver con la infección resultó en esa muestra o en el cultivo. Entonces ahí ese resultado me dice que eso probablemente no es infección. Misma historia, dependiendo del sitio de toma de muestra, dependiendo de la infección. Si a usted le hablan por allá de 20.000, 30.000, 20.000, 30.000 unidades formadoras de colonia, eso se puede referir más a una colonización. Colonización, hay unas bacterias que están en un sitio, pero no están dando infección. Entonces puedo tener contaminación, menos de 10.000. Puedo tener colonización, 30.000, 40.000, por ahí, 50.000. O puedo tener la infección y generalmente tengo más de 100.000. Ahora, depende del sitio donde se obtuvo la muestra. Líquido cefalorraquídeo no debe tener ninguna bacteria. Tiene una meningitis bacteriana aguda, le hicieron punción lumbar, le hicieron un cultivo y las unidades formadoras de colonia son menos de 100.000. Pero le encontraron bacterias, eso es infección, allá no debe haber en ningún caso ninguna bacteria. Entonces también depende como del sitio y depende del contexto. Cultivo, entonces le dicen a usted es la bacteria tal. Y como les digo, generalmente reportan más de 100.000 unidades formadoras de colonia. La segunda parte de ese cultivo es otro examen que se denomina antibiograma. En el antibiograma a usted le van a reportar esa bacteria o esas colonias que encontraron, qué antibióticos le pueden servir y cuáles no. Eso se lo van a reportar como sensible cuando ese antibiótico le sirve o resistente cuando ese antibiótico no le sirve. Entonces ahí hablamos de una susceptibilidad. Identificar la bacteria es tener el cultivo y que le digan es tal, es Haemophilus, es E. coli, es meningococo, es neumococo. Susceptibilidad. Por medio del antibiograma, saber si la bacteria es sensible o es resistente. ¿Eso cómo se hace? Toman la muestra del sitio de la infección y eso lo ponen, lo siembran, comillas, en un medio de cultivo. Esos son medios especiales dependiendo del tipo de bacteria que se sospeche. Entonces hay ciertos medios. Entonces, por ejemplo, para un estreptococo, un medio que se llama agar chocolate. Por ejemplo, para unas bacterias que son los gram negativos, ciertos gram negativos, un agar que se llama McConkey, un medio de McConkey. Para gonococo, un medio que se llama Taller Martin. Entonces hay medios como dependiendo de la bacteria que se sospecha. Ahí se habla de un agar, sin H, agar. Ponen ahí la bacteria. Entonces la bola grande, disculpe pues lo burdo,
La bola grande entonces es como el Petri y la cajita. Y los punticos son grupos de bacterias, son colonias de bacterias. A esas colonias de bacterias que crecieron ahí o que están ahí, les ponen antibiótico. Y miran después de unas horas, habitualmente por ahí un día, si las bacterias crecieron a pesar del antibiótico o si las bacterias quedaron más o menos igual, no crecieron. Si le pusieron antibiótico, pero las colonias de bacterias aumentaron de tamaño, ese antibiótico a esa bacteria en el paciente no le va a servir. Y ahí se habla de que ese grupo de bacterias o esas colonias de bacterias son resistentes a ese antibiótico. Le pusieron el antibiótico y las bacterias quedaron igual, no crecieron. Ese antibiótico le puede servir al paciente. Y ahí se habla de que esas bacterias son sensibles. Para la parte de sensibilidad, eso se expresa o eso se representa en un concepto que se llama concentración inhibitoria mínima, SIM o MIC. Según la cantidad que le pusieron de antibiótico y que detuvo el crecimiento, ojo, no matar, detener crecimiento, no matar, matar es otra cosa. Según esa cantidad que detuvo el crecimiento, es la concentración inhibitoria mínima. ¿Con cuánto del antibiótico logré detener la bacteria? Esa MIC sirve para guiar el tratamiento. Esa concentración inhibitoria mínima sirve para decir esta bacteria es sensible o esta bacteria es resistente. Puede que la bacteria se inhiba con una cantidad muy alta del antibiótico, pero esa cantidad alta del antibiótico no es posible dársela al paciente. Entonces ahí se asume que esa bacteria es resistente. Entonces, concentración inhibitoria mínima. ¿Con cuánto detengo? No mato. Detengo el crecimiento de esas colonias de bacterias. Y eso me dice sensible o resistente a ese antibiótico. Diferente, y eso también se puede hacer, otra concentración que se llama concentración bactericida mínima. Con la concentración bactericida se determina cuántas bacterias se mueren. Entonces, que se reduzca el tamaño de esas colonias, que se mueran todas o que se muera una parte. Ya eso es una concentración bactericida. Ya eso es otro tópico, eso es otra cosa a tener en cuenta diferente. Normalmente para la sensibilidad, para la susceptibilidad del germen, a usted le hablan de concentración inhibitoria mínima.